en esta tarde. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Te adoramos y te bendecimos por quién eres tú, Señor. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias porque hasta aquí podemos decir que ciertamente nada nos falta, ni la vida, ni la fuerza, ni la salud. Y es porque tú eres nuestro pastor. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús te suplicamos que nos enseñes y nos guíes en esta tarde a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener una mente que pueda absorber esas verdades y que las pueda atesorar para que el día de mañana, después de hoy, podamos dar fruto a través de las enseñanzas de tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Vamos a hablar en Mateo 19 y el texto que vamos a estar leyendo es del 26 al 27, ¿vale? Mateo 19, 26, 27, si tienen Biblias, si me quieren acompañar. Les voy a poner un poquito porque yo un poquito recorrí el capítulo 19, donde la palabra nos enseña que aconteció que cuando Jesús enseñaba y pasó al otro lado del Jordán, vinieron los fariseos para tentarle y le hicieron una serie de preguntas, y la historia nos enseña que empezaron como tentándolo o para ver qué decía con el tema de los matrimonios, con el tema de, Señor, ¿tú qué dices sobre el divorcio? Y el Señor les dice, bueno, el hombre le dice, ¿puede un hombre abandonar a su esposa por cualquier cosa? Se dice a través de la historia que en ese tiempo la mujer se abandonaba por cualquier situación. Entonces, el Señor les responde dándoles una serie de explicaciones. Bueno, esto pasó por esta y esta razón. Si ustedes se detienen y leen el capítulo 19 de Mateo, es donde uno se da cuenta toda la explicación que les da, pero la enseñanza es no, un rotundo no, ¿vale? Les dice no y les explicó las razones. Después de eso, podemos seguir, yo les he parafraseado un poco para ponerlos en situación de lo que vamos a ir hablando. Después de eso aparece un joven y le dice, maestro, ¿qué he de hacer para tener la vida eterna? El joven, sabiendo que era un buen muchacho, un joven que había obedecido los mandamientos desde su infancia hasta el día que se presentó delante del Señor, y entonces le dice, ¿qué he de hacer para tener vida eterna? A lo que Jesús le responde y le dice, bueno, guarda los mandamientos, y le dice, no matarás, no robarás, honra a tu padre y a tu madre, etcétera, etcétera. Le fue repitiendo cada uno de los mandamientos, y el joven le responde, bueno, todo eso lo he guardado desde mi juventud. El Señor dice, bueno, bien has dicho. Y él le dice, ¿ahora qué me falta hacer? Le dijo, bueno, respondió Jesús, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. La palabra nos enseña que él se fue triste, que la riqueza suya era mucha y el amor que él tenía por la riqueza también era grande. Se fue triste y luego explicó una serie de cosas donde él decía que, era difícil, ¿no?, para los que tenían riquezas dejar de amar las riquezas para ir tras Jesús y lo que es el Evangelio. Entonces, a lo largo de estas conversaciones que fueron surgiendo, como era el tema del matrimonio, el tema del divorcio, el hombre que quería ser perfecto, pero que el amor a esas posesiones que él tenía le impidieron el seguir a Cristo. Entonces, encontramos que Jesús enseñó la claridad de todo eso. Encontramos que él enseñó que no se debían divorciar y que era mejor escoger el camino que era más fácil en este caso para este joven haber escogido el decir, no, me quedo con lo que tengo y lo dejamos aquí.
he guardado los mandamientos, me quedo con mis riquezas y ahí está. Y Él nos enseñaba lo fácil que es hacer eso y lo difícil que es hacer lo contrario. Entonces todas estas cosas pusieron a pensar a los discípulos y encontramos que llega un punto en el que ellos le dicen, le hacen unas preguntas a Jesús y ahí viene donde vamos a entrar en el texto del que vamos a hablar. Acompáñenme por favor a Mateo 19, 25. Voy a leer desde el 25, pero realmente me encantaría enfocarme pues en el 26, ¿vale? Que es nuestro tema, donde dice que las cosas que para los hombres no son posibles, para Dios sí son posibles, ¿vale? Dice el 25, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Bueno, muchas veces escuchamos decir o nosotros mismos decimos que para Dios no hay nada imposible. Hasta creemos esa verdad, no, para Dios no hay nada imposible, yo estoy segura. Esa es lo que yo a veces creo, o lo que escuchas decir, hay una persona a lo mejor con la que tú tienes una conversación normal de su día a día, y luego te concluye con, para Dios no hay nada imposible. Bien, a veces hasta los escuchamos de una forma tan certera que dices, hasta ves que lo cree, hasta ves que es real. La pregunta que muchas veces nos hacemos es, cuando ves a la gente o veo mi propia vida en un conflicto donde me quedo ahí y busco todo tipo de salidas y busco todo tipo de formas de arreglar mi problema, mi situación, de confrontar mi aflicción, pero no yendo a la raíz de quién puede ser la solución a mi problema, o a mi conflicto, o a mi aflicción, o a mi angustia, sino que en algunas ocasiones te preguntas, si tantas personas dicen que para Dios no hay nada imposible, pero luego vemos que dudan, porque cuando dudan o dudamos, y yo me pongo en el lugar también de cuando en vez de ir y clamar al Señor por aquella situación, por aquella aflicción, por aquel problema, empiezo a tomar decisiones apresuradas, decisiones incorrectas, y entonces nos vemos dudando de nuestro amado Señor Jesucristo. Nos vemos dudando porque dices, bueno, yo creo, o decimos yo creo que el Señor Jesucristo nació como niño, vino a esta tierra, caminó en esta tierra, ejerció su ministerio, murió, al tercer día resucitó y me otorga la salvación, ¿no? Nosotros creemos eso. Hay gente que muy probablemente no cree. Nosotros en nuestro caso sí creemos y confiamos en esa verdad. Bueno, primero deberíamos creer esas verdades para luego creer el resto de las promesas de nuestro Señor Jesucristo, el resto de las promesas de la palabra del Señor. Entonces decimos que para Dios todas las cosas son posibles, pero tenemos dudas, por eso no oramos. A veces, yo en alguna ocasión escuché que muchas veces el problema en el que nos encontramos era que ahora abundamos de todo tipo de riqueza. Abundamos, tenemos los médicos a la mano y no tenemos que pagar nada, nos sale gratis. Podemos suplir nuestras necesidades de una forma mucho más fácil que no pasaba quizás en la época de nuestros abuelos o tatarabuelos o en los principios de cuando el evangelio se empezó a extender. Entonces, vamos por la vía rápida, accionamos muy rápido y tomamos las decisiones muy rápido. De esa manera, ¿qué hacemos? No, yo voy a ir por aquí, no, yo voy a ir por allá, no, yo voy a actuar así. ¿Y dónde se quedó esa fe y esa esperanza en que para Dios no hay nada imposible? Bueno,
mientras nosotros estamos intentando controlar todas esas situaciones fuera de la palabra, fuera del clamor, elevar nuestra oración al Señor, creyendo y confiando que es posible, que aquello que para mí es imposible, para Él es posible, entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos en desobediencia, porque no estamos obedeciendo la palabra del Señor cuando de muchas maneras, y ahora vamos para allá, el Señor nos enseña a través de su palabra de lo que deberíamos hacer en situaciones tales como. Bueno, y nos encontramos pecando de incredulidad. Porque ¿será que yo no le creo al Señor? Por eso no oro que sane a Mar cuando esté enfermo. Pero he ido a visitar al pediatra 4 veces o 5. Y yo no digo que no vayamos al pediatra, hay que ir al médico porque para eso Dios los ha puesto. Para que, bueno, nos acompañen en el proceso de la enfermedad y nos ayuden con las medicinas que ellos nos dan para que nuestro cuerpo se recupere o nuestros hijos se sanen. Pero aparte de eso, nosotros que creemos en un Dios para el que no hay nada imposible, también deberíamos clamar al Señor para que Él sane a nuestros hijos. Él lo puede hacer, por supuesto que lo puede hacer. Y nos lo ha demostrado en muchas ocasiones. Bueno, entonces, el Señor nos ha dejado cantidad de consejos plasmados a lo largo de las Escrituras y podríamos citar muchos, pero bastantes. Yo me centré en algunos de ellos, como por ejemplo puede ser Marcos 9:23. Si usted quiere me puede acompañar, si no tomes la cita y luego lo repasa y lo mira. Marcos 9:23, yo lo busqué en la versión más simple. A mí me gusta Dios habla hoy, porque es así como que de mi vocabulario. Dice, todo es posible al que cree. Todo es todo. Todo es posible al que cree. Entonces, cuando mi muchacho es rebelde, o mi niña es desobediente, o mi matrimonio está así, que no tiene estabilidad por todo el ajetreo de la vida, por todo lo que comporta el vivir en esta tierra y el estrés y los agobios de la vida, ¿qué yo tengo que hacer? El Señor dijo, todo es posible al que cree. Si nosotros, por nosotros mismos, no sabemos tomar ni las decisiones correctas, no sabemos decidir con sabiduría si no dependemos del Señor, pues ¿qué necesitamos hacer? Orar. Pero para yo orar y clamar al Señor, yo necesito creer. Yo necesito creer que ese Dios al que yo le clamo, me escucha y me responde. Necesito fe. Necesitamos cultivar esa fe. El acto de orar me hace una persona que depende en oración del Señor y eso me hace tener la fe para esperar en que eso que Él dijo, al que cree todo le es posible, yo estoy esperando en esa gracia, en esa misericordia, en eso que el Señor me enseñó que yo debo hacer. Entonces, si nos encontramos en todas esas situaciones, para los seres humanos en esta tierra es imposible que tengamos hijos maravillosamente correctos y aún estamos en el camino, clamamos al Señor que nos dé la sabiduría, que nos dé la dirección para enseñarlos, instruirlos, guiarlos, y sabemos que ellos cuando cumplan su mayoría de edad tomarán sus decisiones. Confiamos en el Señor, que Él les guíe, les dé la sabiduría y les dé el entendimiento para recordar todas esas cosas que les hemos enseñado en el camino. Esa es nuestra esperanza. Bueno, pues entonces, para nosotros es imposible criar hijos para que tengan buenas vidas en esta tierra. Pero para el Dios en el que creemos, todo eso es posible. Necesito confiar, necesito clamar al Señor. Para tener un hogar que se encuentre estable, necesito confiar en el Señor. Necesito hacer de Él ese ancla firme donde yo vaya cuando aquello parece que no va mal. Ahora me hace recordar en el momento en que los discípulos iban en la barca y venía la tormenta y esa barca se movía de aquí para allá y de allá para acá y ellos dijeron, Jesús está durmiendo.
sin pensar en que Él estaba con ellos. Pues cuando nos encontremos en esas situaciones en las que nos parezca que el Señor duerme, el Señor no duerme. Vamos a orar, vamos a esperar y vamos a confiar en que aquellas cosas que para nosotros son imposibles, ciertamente para Él todo es posible. Él nos dice esto y nos dijo, por ejemplo, si vamos a Filipenses, muy bien que yo no me lo apunté, no me apunté la referencia. Pero Marcos 11:24 antes les dice, por eso les digo que todo lo que ustedes piden en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Necesitamos fe para creer, necesitamos orar para recibir. Bueno, entonces deberíamos creer y permanecer confiados en el Señor. Y oremos porque si no tenemos la fe, oremos para que el Señor nos dé la fe. La fe es suficiente para poder creer. Oremos al Señor para que encontremos en Él descanso. Una vez yo clamé y le presenté mi situación al Señor, yo necesito encontrar la paz en Él y el descanso en Él. Esperar. ¿Qué será mañana? No sé. ¿Qué será pasado? No sé. ¿Que la semana que viene? No sé. A lo mejor es al momento. A lo mejor nos hace esperar para trabajar nuestra paciencia y nuestra esperanza. Como Él nos dice que para el que cree todo es posible, para Él no hay nada que Él no pueda hacer, creemos que es un Dios todopoderoso, creemos que no hay nada imposible para Él, pero cuando dudamos, a veces dudamos, dice, sí que es verdad que ese Dios del que hablan o el que la Biblia me enseña, dice que no hay nada imposible para Él. Estaban en tempestad y Él paró los vientos. Una mujer vino tras Él y llevaba 40 años con un flujo de sangre y ella tocó el borde de su manto y la sanó. Otro hombre murió su hija y en el camino se encontró entre la mujer que tenía que ser sanada por el flujo y luego él esperando que su hija ya había muerto y fuera resucitada, y es como los hizo esperar. Bueno, pues hay situaciones en las que quizás el Señor actúe de la misma manera, que el Señor nos dé la fe para esperar y confiar en Él. Debemos creer que todas esas cosas que para Él son posibles y para nosotros imposibles, debemos aprender a esperar en que Él es el que va a obrar en nuestras vidas, haciendo esas cosas que nosotros no podemos hacer, solo depender de Él. Aunque creemos que para Él no hay nada imposible, dudamos que Él quiera hacerlo en nosotros a veces. El Señor quiere continuar la buena obra transformadora que Él ya empezó en nosotros cuando creímos. Él no nos va a dejar varados en un punto donde, ya no va a pasar nada en mi vida. Solo tenemos que seguir permaneciendo en Él, permaneciendo en su palabra, confiando en sus promesas, porque Él no nos va a dejar ahí estancados. Y ahí era donde yo no me lo apunté, pero la referencia está en Filipenses. En Filipenses encontramos que la palabra nos enseña de esta manera. Dice, no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios, pídanle lo que necesiten y denle gracias también. Ustedes le presentan su problema, nos dice la palabra, le piden lo que ustedes necesitan y le dan gracias. Y ahí nos dejó. Él quiere mostrar su gloria en nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Quiere que nosotros, digamos, cuando a lo mejor venimos y le decimos a alguien, fíjate que mi hijo estaba enfermo, llevaba tanto y tanto tiempo enfermo con fiebres, no paraba de vomitar, etcétera, etcétera. Y hasta que volví, me postré en su presencia y clamé por él, al día siguiente ya estaba sano. ¿Quién tiene la gloria en todo eso sino Él? Pues Él quiere mostrar su gloria
a través de esas pequeñas y grandes cosas que obren en nuestras vidas. Debemos que se nos quede eso aquí bien marcadito, bien claro, que no se trata de la capacidad que nosotros tengamos, que no se trata de lo bien que nosotros hagamos las cosas, que no se trata de mis esfuerzos, sin decir que hay situaciones y momentos en los que el Señor nos manda a ser esforzados y a no temer. O sea, no por eso, no, bueno, ya no voy a hacer nada, pero no, sino que no es nuestro mérito, no es lo que a nosotros nos corresponde hacer, por lo que el poder de Dios va a ser manifestado, sino que se trata de su suficiencia y de su poder. Que dejemos que Él se glorifique en nuestras pequeñas y grandes batallas, que Él nos acompañe en todos los procesos de nuestra vida, para que realmente podamos decir que toda la gloria y toda la honra es de Él. Y así nos encuentre haciendo el Señor hasta su venida o hasta el día que Él nos llame a su presencia. Manteniéndonos firmes y confiados en esas verdades y en esas cosas, en esas palabras que Él nos dejó plasmadas para que nos sirvan de guía para vivir la vida cristiana. El Señor nos ayude para que nos encuentre haciendo eso. Sea que viene, sea que nos vayamos. Que el Señor nos ayude a vivir de tal manera. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora. Señor, te suplicamos que ciertamente nos ayudes a aprender a descansar en ti. Que nos ayudes a presentarte todas nuestras necesidades. Y a confiar en que tú eres un Dios que cuando nos guarda nunca duerme. Que siempre estás pendiente de nosotros como un Padre responsable y capaz. Padre, te damos gracias. Ayúdanos a atesorar tus palabras y tus enseñanzas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.